Hoy os traemos algo verdaderamente increíble. La primera traducción al español de uno de los vídeos más fascinantes de Bob Lazar, el hombre que asegura haber trabajado en proyectos secretos con tecnología extraterrestre en el Área 51. Tecnología alienígena, naves espaciales, mapas estelares de donde vienen los visitantes. En este vídeo, Lazar desvela detalles asombrosos sobre la ciencia detrás de estas naves y sus impresionantes capacidades. Pero eso no es todo. También habla de la posible evolución de la humanidad y hasta describe cómo eran los propios extraterrestres que habrían pilotado estas naves. ¿Quieres conocer de primera mano esta tecnología tan avanzada? Sigue conmigo y descubre los secretos que el gobierno no quiere que sepamos. Hola, soy Bob Lazar. A finales de 1988 y principios de 1989, trabajé en los sistemas de propulsión de vehículos extraterrestres para el gobierno de los Estados Unidos. El hardware y la tecnología a los que fui expuesto deberían ser entregados a las manos adecuadas dentro de la comunidad científica, ya que es un derecho de toda persona en la Tierra saber que existe evidencia física que demuestra la existencia de vida en otros lugares y que al menos una forma de esa vida ha estado aquí. Para aquellos cuya información sobre mí es limitada a este video, les daré un breve trasfondo. Soy físico. Tengo títulos en física y tecnología electrónica. He trabajado en varios programas científicos, algunos de los cuales requerían autorizaciones de seguridad de alto secreto y ultrasecreto. El trabajo más fácilmente verificable que tuve fue a principios de los años 80 en el Laboratorio de Física Mesón de Los Álamos, en Los Álamos, Nuevo México. Entre diciembre de 1988 y abril de 1989, trabajé como físico senior en lo que considero el proyecto más secreto de la historia. Mi lugar de trabajo era una instalación en un área conocida como S4, dentro de la base aérea de Nellis, en el centro de Nevada. El área S4 está ubicada aproximadamente a 15 millas al sur de la famosa instalación del Área 51, en Groom Lake, donde se desarrollaron los aviones espía U-2 y SR-71. Durante el tiempo que trabajé en S4, fui pagado por la Marina de los Estados Unidos. Para los fines de este video, dividiré la información contenida aquí en dos partes separadas. La primera parte tratará sobre información con la que tuve experiencia práctica e instrucción personal. En otras palabras, no solo leí informes ni me enseñaron las teorías de estas tecnologías, sino que también me las demostraron y sé que son verdaderas y precisas. Algunos de los puntos cubiertos en esta primera sección incluirán cómo se viajan grandes distancias en el espacio por medio de un campo gravitacional intenso, cómo se genera este campo gravitacional, cuál es la fuente de energía y cómo funciona, y una visión general sobre los discos y el proyecto en S4. La segunda parte tratará sobre temas en los que he leído información de apoyo, pero en su mayor parte no tuve otra forma de corroborar la información o de verificar su precisión. Cuando lleguemos a la parte 2, será obvio por qué la prueba de parte de esta información no podría ser concluyente. Algunos de los puntos cubiertos en esta segunda sección incluirán información sobre los seres que nos trajeron esta tecnología y cómo estos seres han interactuado históricamente con el ser humano. He sido prudente al seleccionar qué información exponer aquí, y creo que parte de esta información no debería estar disponible para el público en general. Esta información te será transmitida tal como me fue presentada a mí, con la excepción de que, en la mayoría de los casos, he simplificado las cosas para aquellos de ustedes que no tienen antecedentes científicos o tecnológicos. Así que comencemos. Al principio de esta primera sección, te daré 3 breves lecciones de ciencia.
Y una vez que las hayas aprendido, no solo sabrás más sobre los viajes interestelares que casi cualquier otra persona en el mundo, sino que también conocerás el método real que utiliza otra civilización para viajar desde otro sistema estelar hasta el planeta Tierra. Durante el transcurso de esto, tendré que relacionar la información que he aprendido en ese cuadro con la información que ya conocemos. Y cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad científica general. De esta manera, no perderemos demasiado tiempo explicando hechos y teorías científicas establecidas. Cuando diga, sabemos esto, o sabemos aquello, siéntete libre de consultar a cualquier científico, profesor o maestro de ciencias calificado para que te expliquen mis afirmaciones. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo es posible cruzar vastas extensiones de espacio sin exceder la velocidad de la luz? ¿O cómo se puede viajar en un tiempo razonable y de forma económica entre puntos que están a años luz de distancia? Recuerda que la velocidad de la luz es de 186.000 millas por segundo, lo que se traduce en aproximadamente 669 millones de millas por hora. Y un año luz es la distancia recorrida en un año a la velocidad de la luz. Próxima Centauri, que es el sistema estelar más cercano, tomaría 4 años en alcanzarse viajando a la velocidad de la luz. Hasta ahora, cuando hemos examinado los requisitos para viajar estas distancias, siempre hemos tenido que considerar los problemas de viajar a una velocidad cercana a la de la luz. Esto plantea problemas con la propulsión, la navegación, las capacidades de combustible, e incluso cuando se consideran los efectos de la aceleración en el espacio-tiempo, que incluyen la dilatación del tiempo, el aumento de la masa, la contracción de la longitud y una serie de otras cosas. Se hace evidente que este tipo de viaje requeriría un nivel de tecnología que el ser humano aún no ha alcanzado. La verdad es que viajar estas distancias requiere un nivel de tecnología que el ser humano aún no ha alcanzado, pero no tiene nada que ver con volar de manera lineal cerca de la velocidad de la luz. Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, por lo que en nuestro universo siempre hemos asumido que la forma más rápida de ir de un punto A a un punto B era viajar en línea recta a la velocidad de la luz. Bueno, la verdad es que cuando se trata del espacio-tiempo, y si tienes la capacidad de generar un campo gravitacional intenso, la forma más rápida de ir de un punto A a un punto B es distorsionar, doblar o curvar el espacio-tiempo entre esos puntos, acercando así el punto A y el punto B. Cuanto más intenso es el campo gravitacional, mayor es la distorsión del espacio-tiempo y más corta es la distancia entre los puntos A y B. La mayoría de nosotros pensamos en el espacio-tiempo como el vacío o como nada. Y recuerda, no fue hace mucho que el ser humano consideraba el aire en nuestra atmósfera como nada. Sin embargo, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de los elementos y las propiedades del aire en nuestra atmósfera. Pues bien, el espacio-tiempo es en efecto una entidad, y una de sus propiedades es que puede ser distorsionado o doblado por un campo gravitacional. Sabemos que la gravedad distorsiona o dobla el espacio-tiempo y la luz, por el hecho de que podemos ver estrellas que sabemos deberían estar bloqueadas por el Sol. Refiriéndonos a la gráfica aquí, la línea sólida denota la posición de una estrella que se encuentra detrás del Sol, y la línea discontinua muestra su posición tal como se ve desde la Tierra. Esto es posible porque el campo gravitacional del Sol distorsiona el espacio-tiempo y la luz a su alrededor, permitiéndonos ver estrellas que deberían estar ocultas de nuestra vista. Sabemos que la gravedad distorsiona el tiempo por el hecho de que si tomamos dos relojes atómicos idénticos, mantenemos uno al nivel del mar y llevamos el otro a una gran altitud. Cuando los volvemos a juntar, reflejan tiempos diferentes. La diferencia en el paso del tiempo se debe al hecho de que un campo gravitacional se debilita cuanto más lejos te encuentras de la fuente. Por lo tanto, el reloj atómico que se llevó a la gran altitud estuvo expuesto a un campo gravitacional menos poderoso que el reloj que mantuvimos al nivel del mar. El efecto de un campo gravitacional sobre el espacio-tiempo es algo que hemos podido observar, pero no experimentar directamente. Esto se debe a nuestra incapacidad para generar un campo gravitacional. Hasta este momento, una gran masa, como una estrella, un planeta o una luna, ha sido la única fuente de un campo gravitacional discernible de la que somos conscientes. Así que, al igual que el campo gravitacional alrededor de una gran masa, como un planeta, distorsiona el espacio y el tiempo. Cualquier campo gravitacional, ya sea natural o generado, distorsiona el espacio y el tiempo de una manera similar. El gran beneficio de generar un campo gravitacional intenso es que no solo puedes encenderlo, sino que también puedes apagarlo. Si volvemos a nuestra ilustración original de la distorsión del espacio-tiempo, podemos ver que cuando generamos un campo gravitacional intenso, podemos distorsionar el espacio-tiempo, y a su vez, la distancia entre el punto donde estamos y el punto donde queremos estar. Luego podemos posicionarnos en el punto donde queremos estar y dejar de generar el campo gravitacional, permitiendo que el espacio-tiempo vuelva a su forma natural. De esta manera, podemos viajar grandes distancias con poco movimiento lineal.
Y es así como la distorsión del espacio-tiempo se traduce en una distancia reducida. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿cómo es posible cruzar las vastas extensiones del espacio necesarias para un viaje interestelar sin exceder la velocidad de la luz? Esto se logra generando un campo gravitacional intenso que distorsiona el espacio-tiempo, permitiendo cruzar muchos años luz en poco o ningún tiempo, y sin viajar de manera lineal cerca de la velocidad de la luz. La siguiente pregunta es, ¿cómo se genera un campo gravitacional? Hasta este punto, he utilizado el término generar para describir la capacidad de producir un campo gravitacional. Sin embargo, dado que no conozco ninguna forma de crear un campo gravitacional desde la nada, un término más preciso podría ser acceder y amplificar un campo gravitacional. Y esto es lo que quiero decir cuando utilizo el término generar. Para entender cómo se genera o se accede y amplifica un campo gravitacional, primero debes saber qué es la gravedad. Existen dos teorías principales, la teoría de ondas, que afirma que la gravedad es una onda, y la teoría actualmente aceptada de los gravitones, que sugiere que son partículas subatómicas que actúan como gravedad, lo cual es completamente absurdo. La gravedad es una onda, y hay dos tipos específicos de gravedad, la gravedad A y la gravedad B. La gravedad A actúa en una escala micro, mientras que la gravedad B actúa en una escala macro. Estamos familiarizados con la gravedad B, ya que es la onda gravitacional grande que mantiene a la Tierra y al resto de los planetas en órbita alrededor del Sol, y que mantiene a la Luna, así como a los satélites creados por el hombre, en órbita alrededor de la Tierra. No estamos familiarizados con la gravedad A. Es la pequeña onda gravitacional que es la fuerza principal que mantiene unida la masa que compone todos los protones y neutrones. La gravedad A es lo que en la física convencional se denomina actualmente la fuerza nuclear fuerte. Y es la onda que necesitas acceder y amplificar para lograr la distorsión del espacio-tiempo necesaria para los viajes interestelares. Para diferenciarlas fácilmente, recuerda que la gravedad A actúa en una escala atómica, y la gravedad B es la gran onda gravitacional que actúa en una escala planetaria o estelar. Sin embargo, no confundas el tamaño de estas ondas con su fuerza, ya que la gravedad A es una fuerza mucho más poderosa que la gravedad B. Puedes romper momentáneamente el campo gravitacional B de la Tierra simplemente saltando en el aire. Pero esta no es una hazaña insignificante con respecto al campo gravitacional A. Ubicar la gravedad A no es un problema, ya que se encuentra en el núcleo de cada átomo de toda la materia, ya sea en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo. Sin embargo, acceder a la gravedad A con los elementos que se encuentran naturalmente en la Tierra es un gran problema. De hecho, no conozco ninguna forma de acceder a la onda de gravedad A utilizando elementos de la Tierra, ya sean naturales o sintetizados. Aquí está la razón. Ya hemos aprendido que la gravedad A es la fuerza principal que mantiene unida la masa que compone protones y neutrones. Esto significa que la onda gravitacional A a la que intentamos acceder es prácticamente inaccesible, ya que está ubicada dentro de la materia, o al menos dentro de la materia que tenemos aquí en la Tierra. Sin embargo, la Tierra no representa toda la materia en nuestro universo. La materia residual que queda después de la creación de un sistema solar depende totalmente de los factores que estuvieron presentes durante la creación del sistema solar. Esto es cierto, tanto si crees que el origen del universo fue un evento evolutivo, como si crees que un ser supremo causó que este evento ocurriera. Los dos factores principales que determinan qué materia residual permanece después de la creación de un sistema solar son la cantidad de energía electromagnética y la cantidad de masa presentes durante la creación del sistema solar. Nuestro sistema solar tiene una estrella, nuestro Sol. Pero la mayoría de los sistemas solares en nuestra galaxia, la Vía Láctea, son sistemas de estrellas binarias o múltiples. De hecho, muchos sistemas de una sola estrella tienen estrellas tan grandes que nuestro Sol parecería un enano en comparación. Teniendo todo esto en mente, debería ser obvio que un sistema de una estrella grande, un sistema estelar binario o un sistema estelar múltiple podría haber tenido más de la masa y la energía electromagnética necesarias durante sus creaciones, lo que hace posible que estos sistemas posean elementos que no son nativos de la Tierra. Los científicos han teorizado durante mucho tiempo que existen combinaciones de protones y neutrones que deberían proporcionar elementos estables, con números atómicos más altos que cualquiera de los que aparecen en nuestra tabla periódica. Sin embargo, ninguno de estos elementos pesados ocurre naturalmente en la Tierra. De los primeros 92 elementos de la tabla periódica, 88 se encuentran de manera natural en la Tierra. Algunos elementos más pesados se encuentran en cantidades traza, pero en su mayor parte sintetizamos estos elementos más pesados en laboratorios. Generalmente hablando, la estabilidad de estos elementos sintetizados disminuye a medida que su número atómico aumenta. Sin embargo, experimentos en el Laboratorio de Investigación de Iones Pesados en Alemania han demostrado que esto puede no ser cierto hasta cierto punto, ya que la vida media del elemento 109 es más larga que la del elemento 108. El punto es que nuestras observaciones y teorías son precisas.
El hecho es que existen elementos pesados más estables con números atómicos más altos, que tienen más protones, neutrones y electrones que cualquier elemento terrestre. Sin embargo, hasta este punto de la historia, no había evidencia física para demostrarlo, pero ahora esa prueba está aquí. El atributo más importante de estos elementos pesados más estables es que la onda gravitacional A es tan abundante que en realidad se extiende más allá del perímetro del átomo. Estos elementos pesados estables literalmente tienen su propio campo gravitacional A alrededor de ellos, además del campo gravitacional B, que es nativo de todos los elementos. Ninguno de los átomos que se encuentran naturalmente en la Tierra tiene suficientes protones y neutrones para que la acumulación de la onda gravitacional A se extienda más allá del perímetro del átomo, por lo que no puedes acceder a ella. Aunque la distancia a la que se extiende la onda gravitacional A es infinitesimal, es accesible y tiene amplitud, longitud de onda y frecuencia, como cualquier otra onda en el espectro electromagnético. Una vez que puedes acceder a la onda gravitacional A, puedes amplificarla, al igual que amplificamos cualquier otra onda electromagnética. Para demostrar cómo se amplifica una onda, podemos usar este osciloscopio, que representa gráficamente el tono que escuchas como una onda. A medida que amplificamos el tono, puedes ver que el tamaño o la amplitud de la onda aumenta, lo que nos da una versión más poderosa de la misma onda, y el tono suena más fuerte. De manera similar, la onda gravitacional A es amplificada y luego enfocada en el destino deseado para causar la distorsión del espacio-tiempo necesaria para el viaje espacial. Esta onda gravitacional A amplificada es tan poderosa que la única fuente natural de gravedad que podría causar una distorsión del espacio-tiempo tan grande sería un agujero negro. Esto nos lleva de nuevo a nuestra pregunta original. ¿Cómo se genera un campo gravitacional? Debes tener acceso a un elemento lo suficientemente pesado como para que la onda gravitacional A se extienda más allá del perímetro del átomo, y luego puedes acceder y amplificarla para causar la distorsión del espacio-tiempo. Para completar nuestras 3 lecciones de ciencia, la última pregunta es, ¿cuál es la fuente de energía para este tipo de viaje? Para aquellos de ustedes con conocimientos limitados sobre fuentes de energía, estoy seguro de que probablemente puedan imaginar la enorme cantidad de energía necesaria para causar una distorsión del espacio-tiempo para este tipo de viaje. Después de todo, estamos amplificando una onda que apenas se extiende más allá del perímetro de un átomo hasta que es lo suficientemente grande como para distorsionar vastas cantidades de espacio-tiempo. Para aquellos de ustedes con conocimientos extensos sobre fuentes de energía, estoy seguro de que probablemente sea aún más desconcertante cómo es posible tener una fuente de energía compacta y liviana a bordo que pueda proporcionar tanta energía. Para que todos lo comprendan, necesito explicar un par de cosas que mencionamos brevemente en la última pregunta. Si recuerdas, dije que en su mayor parte sintetizamos o creamos elementos más pesados en aceleradores y que su estabilidad disminuye a medida que aumenta su número atómico. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, sintetizamos estos elementos más pesados e inestables, utilizando elementos más estables como blancos en un acelerador de partículas. Luego, bombardeamos el elemento blanco con varias partículas atómicas y subatómicas. En este punto, ocurre la transmutación, convirtiendo el elemento blanco en un elemento diferente, más pesado. Este elemento ahora tiene un número atómico más alto, ya que el número atómico simplemente indica la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Entonces, esto es lo que quiero decir cuando digo que su número atómico aumenta. ¿Qué significa que su estabilidad disminuye? La duración de tiempo en que un elemento existe antes de descomponerse determina su estabilidad. Los átomos de algunos elementos se descomponen más rápido que los de otros. Entonces, cuanto más rápido se descompone un elemento, más inestable se considera. Cuando un átomo se descompone, libera o irradia partículas subatómicas y energía, lo que es la radiación que detecta un contador Geiger. Como puedes ver, este contador Geiger está detectando la radiación de este uranio, lo que significa literalmente que el contador Geiger está detectando las partículas subatómicas que se liberan o irradian a medida que el uranio se descompone. Aquellos elementos en los que se puede detectar radiación nuclear de manera consistente son elementos radiactivos. Estos elementos pesados que sintetizamos en aceleradores de partículas son de la variedad radiactiva y se descomponen muy rápidamente. Como solo podemos hacer unos pocos átomos de estos elementos, y debido a que se descomponen tan rápidamente, no podemos observar mucho sobre ellos. Esto es lo que quiero decir cuando digo que su estabilidad disminuye. Sin embargo, existen elementos con números atómicos más altos que son estables, aunque no se encuentran de manera natural en la Tierra, y podemos sintetizarlos en aceleradores de partículas. Estos son los elementos en el rango de los números atómicos 114 y 115, que no aparecen en la tabla periódica. Más allá del elemento 115, los elementos se vuelven inestables nuevamente, y de hecho, el elemento 116 se descompone en fracciones de segundo.
Esto finalmente nos lleva a la fuente de energía. La fuente de energía es un reactor que utiliza este elemento 115 como combustible. En este reactor, el elemento 115 se utiliza como blanco y es bombardeado con protones en un pequeño acelerador de partículas. Cuando un protón se inserta en el núcleo de un átomo de 115, aumenta su número atómico y se convierte en un átomo del elemento 116, que recordemos se descompone instantáneamente. Lo que el elemento 116 libera cuando se descompone o lo que irradia es antimateria. ¿Qué es la antimateria? La antimateria es la contraparte exacta de la materia, que tiene una carga y un giro opuesto al de toda la materia. Cuando la antimateria se combina con la materia en nuestro universo, la antimateria reacciona y se convierte completamente en energía. Y recuerda, la conversión rápida de materia en energía es lo que generalmente llamamos una explosión. Para demostrar el poder explosivo de la antimateria, elijamos un área al azar donde podría explotar una bomba atómica, por ejemplo, Irak. Y para propósitos de demostración, digamos que una bomba atómica explotaría digamos, Bagdad. Bueno, si una de nuestras antiguas bombas atómicas explotara en Bagdad, el área de devastación total, que está indicada por el punto rojo en el mapa, sería de aproximadamente 2 millas. Esto sería causado por una reacción de fisión en la que menos del 1% del material nuclear se convierte en energía. La mayoría de ustedes están familiarizados con las bombas que se lanzaron sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la misma bomba que se lanzó en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Aproximadamente al mismo tiempo, el Dr. Edward Teller, conocido como el padre de la bomba de hidrógeno, descubrió que una bomba de fusión nuclear era posible. La fusión liberaría aún más energía y causaría una explosión aún mayor con la misma cantidad de material nuclear. Para desdicha del Dr. Teller, los japoneses se rindieron antes de que pudieran lanzar la bomba de hidrógeno, lo que lo ha mantenido de mal humor desde entonces. Pero si una bomba de hidrógeno con la misma cantidad de material nuclear que la bomba de Nagasaki explotara en Bagdad, el área de devastación total sería de aproximadamente 20 millas. Esto sería causado por una reacción de fusión nuclear, donde nuevamente menos del 1% del material nuclear se convierte en energía o explota. El otro 99% del material nuclear en este tipo de bomba es dispersado, pero no participa en la reacción de fusión nuclear. Ahora bien, si se construyera una bomba con la misma cantidad de material nuclear que la bomba de Nagasaki, pero ese material fuera antimateria, cuando esa bomba explotara en Bagdad, el área de devastación total incluiría partes de África, Europa y Asia, siendo muy difícil calcular el área exacta de devastación total. Esto sería causado por una reacción de aniquilación total, que es la conversión completa de materia en energía. El 100% del material nuclear en esta bomba explotaría o se convertiría en energía. Actualmente no tenemos una forma práctica de aprovechar la antimateria para crear una bomba, y en general solo podemos aislar antimateria en un acelerador de partículas y almacenarla por un corto tiempo. Esto demuestra la enorme cantidad de poder liberado cuando se convierte completamente la materia en energía. ¿Qué es lo que sucede cuando la antimateria y la materia se combinan? Así que volviendo a nuestra fuente de energía, dentro del reactor, el elemento 115 es bombardeado con un protón, que se introduce en el núcleo del átomo de 115, convirtiéndolo en elemento 116, que inmediatamente se descompone y libera pequeñas cantidades de antimateria. La antimateria es liberada en un vacío dentro de un tubo que la mantiene aislada de la materia que la rodea, impidiendo que reaccione. Luego, se dirige hacia un objetivo de materia gaseosa en el extremo del tubo. La antimateria y la materia colisionan y se aniquilan, convirtiéndose completamente en energía. El calor de esta reacción se convierte en energía eléctrica en un generador termoeléctrico de casi un 100% de eficiencia. Este dispositivo convierte el calor directamente en energía eléctrica. Muchos de nuestros satélites y sondas espaciales utilizan generadores termoeléctricos, pero su eficiencia es muy baja. Todas estas acciones y reacciones dentro del reactor están perfectamente orquestadas como un pequeño ballet. De esta manera, el reactor proporciona una cantidad enorme de energía. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿cuál es la fuente de energía que proporciona la energía necesaria para este tipo de viaje? La fuente de energía es un reactor que utiliza el elemento 115 como combustible y usa una reacción de aniquilación total para proporcionar el calor que convierte en energía, lo que lo convierte en una fuente de energía compacta, ligera y eficiente a bordo. Tengo algunos comentarios rápidos sobre el elemento 115 para aquellos que estén interesados. En virtud de la forma en que se utiliza en el reactor, se consume muy lentamente, y solo 223 gramos de 115, lo que equivale a menos de medio kilo, pueden ser utilizados durante un periodo de 20 a 30 años. El punto de fusión del elemento 115 es de 1740 grados Celsius. Debo aclarar aquí que, aunque tuve experiencia práctica con el elemento 115, no lo fundí ni lo usé durante 20 o 30 años para ver si se agotaba.
Hemos aprendido cómo el espacio-tiempo se distorsiona mediante un campo gravitacional, cómo se genera ese campo gravitacional y también de dónde se obtiene la energía para llevar a cabo todo esto. Ahora es momento de vincular todo lo que hemos aprendido en nuestras lecciones de ciencia con el vehículo que utiliza toda esta tecnología. Y hace algunos años, nunca pensé que me escucharía decir esto, pero ese vehículo es un disco, que generalmente se conoce como platillo volante. Tuve al menos una vista parcial de 9 discos diferentes en el área S4, pero el que voy a describirte ahora es aquel en el que no solo vi 2 de los 3 niveles interiores, sino que también lo vi completamente funcional en vuelo. Y no, desafortunadamente no pude dar un paseo en él. Este disco en particular parecía estar en excelentes condiciones y debido a su apariencia aerodinámica, lo apodé el modelo deportivo. El modelo deportivo mide aproximadamente 16 pies de altura y 40 pies de diámetro. La piel exterior del disco es de metal, del color del acero inoxidable sin pulir. El modelo deportivo se apoya en su vientre cuando no está energizado. Como puedes ver, la escotilla está ubicada en la mitad superior del disco, y solo la parte inferior de la puerta envuelve el borde central del disco. El nivel interior del disco está dividido en 3 niveles. El nivel inferior es donde se encuentran los 3 amplificadores gravitacionales y las guías de amplificación. Estos son los dispositivos utilizados para amplificar y enfocar la onda gravitacional A que aprendimos en nuestras lecciones de ciencia. El reactor está ubicado directamente sobre los 3 amplificadores gravitacionales en el nivel central, y de hecho, está centrado entre ellos. El reactor es similar a este modelo a media escala. El elemento 115 se maquila en triángulos como este y luego se inserta en el reactor. Esta pieza de elemento 115 es la fuente de la onda gravitacional A, así como el objetivo que es bombardeado con protones para liberar la antimateria, ambos conceptos que ya hemos aprendido. El nivel central de este disco también alberga las consolas de control y los asientos, ambos de tamaño demasiado pequeño y demasiado cerca del suelo para ser funcionales para adultos humanos. Las paredes del nivel central están divididas en arcos. En un momento dado, cuando el disco estaba energizado, uno de los arcos se volvió transparente, y se podía ver el área exterior como si el arco fuera una ventana. Después de que el panel se volvió transparente por un tiempo, apareció una forma de escritura en el arco transparente. Una escritura que no se parecía a ningún alfabeto, símbolo científico o matemático que yo haya visto. Nunca me informaron cómo se logró todo esto, aunque no necesariamente requiere tecnología alienígena. No se me permitió acceso al nivel superior del disco, así que no puedo iluminarte sobre qué son las áreas con forma de ojo de buey, excepto para asegurarte que no son ventanas. Antes de continuar hablando sobre el disco, voy a mostrarte dónde y bajo qué circunstancias lo vi en funcionamiento. Mi trabajo en este programa era ser parte de un equipo de ingeniería inversa. La ingeniería inversa es el acto de tomar un producto terminado y desarmarlo para averiguar cómo funciona. El objetivo de este programa era ver si la tecnología del disco podía ser duplicada con materiales terrestres. Cuando iba a trabajar, me llevaban en avión desde el aeropuerto McCarran en Las Vegas hasta el Área 51, que es una base gubernamental altamente segura en el sitio de pruebas de Nevada. El Área 51 está ubicada a unas 125 millas al norte de Las Vegas, cerca de las montañas Groom, en el lecho seco del lago Groom. Desde el Área 51 me llevaban en autobús a una instalación aún más segura, ubicada a unas 15 millas al sur del Área 51, llamada S4. S4 está situada en la base de las montañas Papoose, cerca del lecho seco del lago Papoose. El espacio aéreo alrededor de S4 está restringido, y si cualquier aeronave no autorizada entra en el sector exterior, se comunica con el piloto y se le ordena retirarse. Si el piloto continúa y entra en el sector medio, se envían aviones de combate para escoltar la aeronave intrusa fuera. Si por alguna razón, esa aeronave penetra el sector interior antes de que los aviones puedan estar en el aire, los misiles tierra-aire neutralizarán al intruso. La moraleja de esta historia es, no intentes volar hacia S4. La instalación S4 está construida dentro de la montaña, y las 9 puertas de los hangares están inclinadas en un ángulo de aproximadamente 60 grados. Estas puertas están cubiertas con un revestimiento texturizado de arena para mezclarse con el lado de la montaña y el suelo del desierto, como puedes ver en esta representación. Mi identificación tenía un fondo blanco con una franja diagonal azul claro y un azul oscuro en la esquina superior izquierda. En la parte inferior de la tarjeta de identificación había letras y números que designaban varias áreas, incluyendo S4. En mi identificación, había una estrella perforada a través de S4. El reverso de la tarjeta era azul oscuro con una banda magnética vertical en un lado. El hangar que albergaba el modelo deportivo era como un hangar de aviones típico, con la excepción de las puertas anguladas que mencioné antes. El hangar estaba equipado con herramientas típicas y equipo electrónico extenso. También tenía una máquina con un emblema de rayos X en ella, y una grúa aérea con una capacidad de 20.000 libras. El equipo en este hangar estaba marcado con un número negro 41 dentro de un círculo blanco.
Fue fuera de este hangar donde vi el modelo deportivo siendo probado. Ahora bien, cuando un disco viaja cerca de otra fuente de gravedad como un planeta o una luna, no utiliza el mismo modo de viaje que aprendimos en nuestras lecciones de ciencia. Cuando un disco está cerca de otra fuente de gravedad, como la Tierra, la onda de gravedad A que se propaga desde el disco, se desplaza en fase hacia la onda de gravedad B, que se propaga desde la Tierra, y esto crea elevación. Los amplificadores gravitacionales del disco pueden enfocarse de manera independiente y funcionan en pulsos, no de manera continua. Cuando los tres amplificadores están siendo utilizados para viajar, están en la configuración delta, y cuando solo se usa uno para viajar, está en la configuración Omicron. A medida que la intensidad del campo gravitacional alrededor del disco aumenta, también lo hace la distorsión del espacio-tiempo alrededor del disco. Si pudieras ver la distorsión del espacio-tiempo, se vería de esta manera. Como puedes ver, a medida que la salida del campo gravitacional de los amplificadores se vuelve más intensa, la forma del espacio-tiempo alrededor del disco no solo se dobla hacia arriba, sino que, en la máxima distorsión, realmente se pliega en una forma casi de corazón alrededor de la parte superior del disco. Recuerda, esta distorsión del espacio-tiempo ocurre 360 grados alrededor del disco, por lo que, si estuvieras mirando el disco desde arriba, la distorsión del espacio-tiempo tomaría la forma de una dona. Cuando el campo gravitacional alrededor del disco es tan intenso que la distorsión del espacio-tiempo alrededor del disco alcanza su máxima distorsión y se pliega en esta forma de corazón, el disco no puede ser visto desde ningún ángulo, y para fines prácticos, es invisible. Todo lo que podrías ver sería el cielo que lo rodea. El programa en el área S4 consistía en 3 proyectos: el proyecto Galileo, el proyecto Sidekick y el proyecto Looking Glass. El proyecto Galileo trataba sobre la propulsión gravitacional y fue la fuente de toda la información que has aprendido en esta primera sección. El proyecto Sidekick trataba de un arma de rayos que tenía una fuente de neutrones y se enfocaba mediante una lente gravitacional. El proyecto Looking Glass trataba sobre la física de ver hacia atrás en el tiempo. No participé personalmente en el hardware del proyecto Sidekick o Looking Glass, y esos proyectos están más allá del alcance de este video. Esto nos lleva al final de esta primera parte, en la cual te presento los hechos. Ahora comenzamos con la segunda parte, que es la sección que contiene lo que llamo extractos de la Biblia del gobierno. Lo llamo así porque, como puedes ver en la primera parte, hay un pequeño segmento del gobierno de los Estados Unidos que hace juicios científicos y tecnológicos a partir de una base de conocimiento que no está disponible para el público en general. Si la siguiente información es verdadera, el gobierno de los Estados Unidos también hace juicios a nivel histórico, filosófico e incluso teológico, a partir de una base de conocimiento que tampoco está disponible para el público general. Estos son extractos de parte de esa información. Como parte de mi proceso de inducción en el programa de S4, ocasionalmente me llevaban a una pequeña sala que contenía una mesa, una silla y alrededor de 120 carpetas de color azul. Me dejaban allí para leer durante tiempos variables, usualmente alrededor de media hora. Estos informes contenían una amplia gama de información, principalmente relacionada con extraterrestres y tecnología extraterrestre. Estos informes parecían ser una visión general de la información alienígena que podía usarse para informar a los científicos de cualquier campo sobre el alcance de todo el proyecto, y no solo de su campo específico de trabajo. La visión general del proyecto Galileo era precisa. Leí la visión general y luego presencié pruebas que demostraron que era precisa. Por lo que es posible que los científicos involucrados en otros proyectos también hayan visto pruebas que demostraran que estas otras visiones generales eran precisas. Sin embargo, no puedo hacer esa afirmación. Para mí, estos informes eran simplemente palabras en un papel. Así que, para evitar decir supuestamente o presuntamente, en cada frase, te transmitiré esta información tal como la leí. Ya he dejado claro este descargo de responsabilidad. La tecnología que has aprendido hasta ahora fue traída aquí por algunos seres alienígenas del sistema estelar Zeta Reticuli 1 y 2. Estas estrellas están ubicadas en la constelación de Reticulum, que solo puede ser vista desde el hemisferio sur. Zeta Reticuli es un sistema estelar binario, lo que significa que tiene 2 estrellas, y está ubicado a aproximadamente 30 años luz de la Tierra. Estos seres provienen de Reticulum 4, que es el cuarto planeta desde Zeta Reticuli 2. Así es como los sistemas estelares eran referidos en estos informes. Simplemente designaban el nombre de la estrella y el número del planeta, desde el más cercano hasta el más lejano de la estrella. Por ejemplo, nuestro Sol era designado como Sol, y la Tierra era referida como Sol 3, porque somos el tercer planeta desde el Sol. Un día en Reticulum 4 tiene 90 horas terrestres. Los seres miden entre 3 y 4 pies de altura y pesan entre 25 y 50 libras. Tienen piel grisácea y cabezas grandes con ojos almendrados que rodean casi toda su cara. Tienen posiciones muy pequeñas para la nariz, boca y orejas, y no tienen cabello.
Cualquier fecha en la información relacionada con estos seres estaba escrita en un número de 6 dígitos que comenzaba con 1623. Como no tenía idea de cuál era el número de 6 dígitos correspondiente al año actual, no podía calcular cuándo llegaron estos seres, o al menos cuándo llegaron en esta ocasión. Estos seres dijeron que habían estado visitando la Tierra durante mucho tiempo y presentaron evidencia fotográfica que afirmaban tener más de 10.000 años de antigüedad. Hubo un intercambio de tecnología y hardware en el centro de Nevada hasta 1979, cuando ocurrió un conflicto que detuvo abruptamente el programa. Los seres se fueron, pero dijeron que regresarían en una fecha de 1623. Y no sé cuál es esa fecha. Con el hardware y la información restantes, el gobierno de los Estados Unidos comenzó un programa de ingeniería inversa. En mayo de 1987, algunos científicos llevaron un reactor de antimateria a una instalación subterránea en el sitio de pruebas de Nevada para realizar un experimento. Desafortunadamente para ellos, su experimento requería que abrieran el reactor, lo que resultó en sus muertes. Esta explosión fue explicada a otros en el sitio de pruebas como una prueba nuclear de bajo rendimiento previamente no anunciada. Fui contratado en diciembre de 1988 para reemplazar a uno de estos hombres. Estos seres también transmitieron información sobre la capacidad de afectar el cerebro humano para anestesiar el cuerpo humano. Esto se hace sin ningún contacto físico, desde una fuente remota. Para que esta anestesia sea efectiva, el cerebro debe estar en un estado relajado, similar al que se requiere para la hipnosis. Si el cerebro está sujeto a cualquier estímulo externo, como drogas estimulantes o música a alto volumen, esta manipulación del sistema nervioso es inefectiva. Estos seres dijeron que el ser humano era el producto de una evolución corregida externamente. Dijeron que el hombre, como especie, ha sido alterado genéticamente 65 veces. Se refirieron a los humanos como contenedores, pero no sé de qué somos contenedores. Como seguramente ya habrás deducido, fue imposible para mí corroborar la información de esta segunda sección. Y obviamente si esta información es cierta, las ramificaciones son vastas, y no hace falta ser un físico nuclear para darse cuenta de eso. Entonces, antes de finalice, hay un par de preguntas que debo abordar. La primera es, ¿cómo entré en este programa? Mientras trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1982, el periódico local hizo un artículo de portada sobre un auto a propulsión por chorro que había construido. Coincidentemente, el Dr. Edward Teller estaba dando una conferencia en Los Álamos ese mismo día. Nos conocimos y tuvimos una breve charla sobre el auto y luego escuché su conferencia. Nunca volví a ver al Dr. Teller, pero en 1988, cuando decidí volver al ámbito científico, le envié un currículum y le pregunté sobre un trabajo. El Dr. Teller me respondió por teléfono y me dijo que ya no estaba activo, pero que funcionaba como consultor. Me dio el nombre de un contacto a quien llamar en Las Vegas. Hice esa llamada, y las cosas progresaron desde ahí hasta que entré en el programa. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle al Dr. Teller si me recordaba de Los Álamos, así que no sé si eso fue un factor o no. If you use nuclear fuel and not that possible, nuclear fuel is feasible. But whether these rate velocities are feasible, which are interesting, if you ever want to get there, that is an important question. And that's about all I can say. All I have to say. And what specifically the fuel will be, I think it might be fission, more probably fission. And what comes to Is there any other nuclear reaction besides fission and fusion that you know of? Is there anything such? please, you try to explore the things about which I only will have to tell you it is not interesting, it's a waste of time. Above plutonium or Look. uranium? It is, in my opinion, not interesting. I don't intend to answer it. If you ask me that question on camera, I will shut up. I will sit silent. You're not going to get an answer out of me on that. Okay. And if I ask you on camera if you know Bob Lazar, can you just say no? I will sit silently. La segunda pregunta es, si todo lo que he presentado hasta ahora es cierto, y el gobierno lo mantiene en secreto, ¿cómo puedo hacer un video contándote esto? Bueno, la conclusión es que si hay alguna repercusión por hacer este video, eso simplemente confirmaría que lo que te he contado es verdad. Así que lo que hagas con esta información depende de ti. Recuerda, no todas las personas que ven un disco en el cielo están locas. Así que mantén tus ojos en el cielo, especialmente aquí en el centro de Nevada. Y gracias por escuchar.